Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, mi bisonte? Espero que estés muy bien. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, mi bisonte. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Estoy poniendo subtítulos en inglés en todos los signos. Entonces, si hay personas que a lo mejor de repente no dominan lo que es el castellano, pasen la voz, cariño. Muy bien, empezamos, mi bisonte. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Muy bien, me gusta cómo está esta energía. Siento, Tauro, que muchos de vosotros quieren hacer algún tipo de cambio, especialmente lo que es un viaje, pero quieres hacer un cambio, Tauro. El otro mensaje que estoy sintiendo es como que me dice Richard, voy a empezar a hacer limpieza en casa, en mi hogar, voy a hacer limpieza en lo que es en mi vida, como que vas a empezar a liberarte de situaciones innecesarias, una preocupación que a lo mejor de repente pues no hay nada que perder si tú te olvidas de ello, ¿vale? Puede ser que inclusive tú me digas, Richard, la limpieza que voy a hacer es con mi ex o con la persona con la cual tú no estás vibrando bien. Me encanta tu energía, bisonte. Me encanta tu energía. Te noto empoderado y empoderada. Te noto empoderado y empoderada. Siento que vas a empezar a hacer cambios, me dicen. Déjeme poner bien esto. ¿Por qué? Porque me fastidia. Vamos a ver, cariño, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Un mensaje del oráculo. Vamos a ver, Tauro, Tauro, Tauro. Un mensaje del oráculo. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Ay, por Dios, esta carta, Tauro, esta carta del oráculo está saliendo en todos los signos. Mira que ayer en el directo lo barajé y todo, cariño, dice... La cara amable de la vida. ¿Sabes qué siento, bisonte? Y no solamente es para tu signo. Siento, bisonte, que este mes de mayo, o empezando también lo que es junio, es como que va a haber muchas sorpresas, muchos regalos para la humanidad. No tan solamente para ti. Pero bueno, el mensaje me dice, Tauro, tienes que empezar a disfrutar tu presente, tienes que empezar a disfrutar la vida, sonríe más, sal más, cariño, porque siento que Dios y el universo te va a entregar lo que es un regalo. Porque fíjate muy bien, si tú te das cuenta, se mira bien, sí. Aquí hay un bol, algunos de repente lo llaman lo que es como un tazón, como una olla, cariño. Al costado hay miel y al costado hay leche. Y este elefante, cariño, está disfrutando. Cariño, cada persona tiene sus prioridades, ¿vale? Puede ser que tú me digas, Richard, yo para ser feliz necesito un coche, ¿vale? Y no un vaso de leche y un poco de miel. Cariño, cada persona tiene sus prioridades. Si tú de repente para que tú seas feliz necesitas un coche, pues entonces, cariño, ¿quién te dice a ti que te llega lo que es un coche, ¿vale? Pero bueno, cada persona tiene sus necesidades y prioridades. Yo siento Tauro, siento un Géminis, a lo mejor de repente te lo he mencionado sin querer. Cuando yo menciono signo sin querer, quiere decir que ese signo está aquí, ¿vale? Entonces, cariño, me dicen, empieza a disfrutar, empieza a llamar la buena vibra, la buena energía, porque Dios Todopoderoso quiere hacer un pacto contigo, un pacto, quiere darte lo que es un regalo, corazón. Siento, Tauro, siento, mi bisonte, que muy pronto vas a estar saltando de un pie, pero de alegría. Algo va a llegar, Tauro. Algo va a llegar. Entonces, empieza a deshacerte de situaciones innecesarias. Olvida el pasado ya. Empieza a ver la vida con buena actitud, Tauro. El número 51 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti, mi bisonte. Vamos a ver. Es que yo siento, Tauro, siento, bisonte, que como que todo va a coinspirar, como que tus seres de luz, el universo, todo va a coinspirar. Personas que a lo mejor de repente tú tienes cerca y quieren lo mejor para ti, también te van a apoyar, mi bisonte, corazón, te quiero. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude.
Carta guía, carta consejo para mi bisonte. La carta del carro, cariño. Ha llegado la hora de rescate, rescate. La carta del carro también representa viaje, traslado. Y creo que ya al principio te había dicho con las campanitas del sonido que muchos de vosotros van a hacer un viaje. Puede ser que me diga Richard, no Richard, yo no quiero hacer un viaje, pero sí estoy esperando una persona de afuera que venga a visitarme. Pues cariño, surprise. Surprise, cariño. Siento que alguien te visita. Siento que muchos de vosotros van a hacer un viaje. Pero sobre todo, bisonte, sobre todo, nos dicen, tienes que empezar a rescatarte, cariño. Para todo va a haber solución. Mientras tú tengas vida, corazón, tienes que seguir adelante. Tienes que seguir, ¿vale, cariño? Siento, bisonte, que para muchos de vosotros posiblemente también llega una criatura en tu vida. Siento que muchos de vosotros van a ser padres o madres, cariño, ¿vale? No me digas por qué, pero he visto una señal en la naturaleza, porque yo tengo lo que es una ventana inmensa y justo se ha parado, un pequeño polluelo, corazón, un ave que recién está aprendiendo a volar, cariño. O puede ser, bisonte, que es tu renacimiento. Muchos de vosotros van a empezar otra vez desde cero. Dime, bisonte, si a ti te encanta el color verde. Solamente dímelo, ¿vale? En los comentarios. Cáncer, signos. Me sale Sagitario o Acuario, me sale Aries, me sale Tauro o Virgo, me confirmó Virgo, cariño. Algo bueno te llega, ¿vale, bisonte? Algo bueno te llega, corazón. Quiero que estés con las pilas, quiero que te sientas bien. Vamos a ver iniciales. Que Dios Universo me ayude. Uy, por Dios, se detenió. En la Y, por algo será. La letra F, la letra G, la letra I, la letra S y T, y también la letra Y, te había dicho. Muy bien, bisonte. Vamos a ver, corazón, cómo están tus energías en estos momentos. ¿O qué nos quieren decir? La lectura. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi bisonte. Que Dios Universo me ayude para mi bisonte. Siento, mi querido bisonte, que tú me dices, Richard, lo único que yo quiero es volver a empezar otra vez en mi vida. Lo único que yo quiero, Richard, es poder rescatarme yo y los míos, corazón. Siento, bisonte, que te vas a estar rodeando de buenas personas que te van a indicar el camino, que te van a ayudar a ver lo que es la claridad, la claridad. Por otra parte, mi querido bisonte, quiero que tú sepas que no estás solo ni sola. Hay energías buenas que te acompañan, bisonte. Yo lo que estoy sintiendo, Tauro, muchos de vosotros van a empezar a reconstruir aquello que pensaron que estaba perdido. Pero sobre todo, cariño, sobre todo, cosas buenas, ¿vale? Si tú me dices, Richard, bueno, Richard, mi pareja me engañó, mi pareja es muy mujeriego, mi pareja está con Pepe, con la Lupe, vendrá cosas buenas. Entonces, no es tu pareja que te engaña, no es tu pareja que te miente, cosas buenas. Yo no lo considero como cosa buena, ¿vale? Si a lo mejor de repente tú estás teniendo este tipo de problemas, porque veo que hay una reconstrucción. Reconstrucción. Vamos a ver qué más me dice, Tauro. La carta también del caballero de espadas, o la reina de espadas, la carta del 4 de bastos. Siento, mi bisonte, que hay personas que a lo mejor cuando van a haber dos grupos de personas. Hay un grupo que viene a apoyarte, ayudarte de una forma desinteresada. Pero hay otro grupo que tú conoces como que siempre está buscando los 5 pies al gato. No te ayudan, pero tampoco, cariño, dejan que te ayuden los demás. Entonces, puede ser pareja, puede ser familia, puede ser una persona que simplemente mete su cuchara, pero sin embargo, cuando una persona quiere ayudarte, pues está ahí como una cepa, como un chicle. No le hagas caso, no aceptes ese dinero, no vayas a ese trabajo, etcétera, etcétera. Tauro. Entonces, corazón, me dicen, es muy importante, bisonte, que tú tomes tus propias decisiones. Me están diciendo, ¿vale? Yo siento, Tauro, que hay grupos de personas que te quieren ayudar,
pero lamentablemente tú posiblemente haces caso a otro grupo de personas y te quedas estancado o estancada. En esta vida, bisonte, hay que arriesgar. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del carro, cariño. Veo un viaje, veo un rescate. Y tenemos lo que es la carta del 6 de copas. O tú, bisonte, quieres ir al alcance de una persona para poder ayudarle, porque posiblemente puede ser que está pasando un momento muy difícil, cariño. Vamos a suponer, tienes un hijo lo que es en el extranjero, tienes a tus padres que están de repente en otro país y actualmente como que están pasando un momento muy difícil, o una persona que está pasando un momento muy difícil. Yo siento, Tauro, que tú quieres ir, pero posiblemente los bloqueos que yo estoy viendo, puede ser que tú me digas, Richard, no es la familia, simplemente de que me hace falta dinero, me hace falta cosas para poder viajar. Cariño, Tauro, te cuento una historia, bisonte. Cuando nosotros estábamos saliendo de la pandemia, mi querido bisonte, y cuando ya empezaron a abrir los aeropuertos, ya había pasado como 3 años, creo que yo no había viajado lo que es a Perú. En Perú tengo mis amigos, en Perú tengo mi familia. Entonces, yo tenía ganas de viajar lo que es en diciembre, para Navidad, pero los precios se elevaron, cariño. Tenía el dinero, te soy sincero, para viajar. Tenía el dinero, pero dije, no, mejor voy a esperar el otro año más tranquilo para no pasar el estrés del aeropuerto. Encima los pasajes están muy altos. No, mejor el otro año. Corazón, lamentablemente en el mes de mayo creo que fue, marzo, cariño, falleció uno de mis mejores amigos. Y yo hasta ahora, te soy sincero, no me perdono el no haber ido a esa fecha, porque pude estar con esta persona en el mes de diciembre que quería viajar yo. Entonces, bisonte, si tú tienes ganas de visitar a una persona, si hay alguien que te necesita, corazón, ve, cariño. El dinero se consigue, Tauro. El dinero se consigue, pero los momentos más importantes con los tuyos, corazón, o tu vida, eso no se compra con dinero. Entonces, cariño, te aconsejo. Siento, mi querido bisonte, que alguien necesita de ti. Siento, mi querido bisonte, que alguien necesita de repente, aunque sea tu presencia, pero necesita de ti, bisonte, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver cómo están las energías de la persona de tu interés, mi bisonte. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Puede ser que tú me digas, Richard, quiero visitar a un familiar, a un amigo, y puede ser que tu pareja o tus hijos te dicen, no, ¿para qué vas a ir? Mucho gasto, quédate en casa. Cariño, a mí me dicen que tendrías que hacer un viaje, muchos de vosotros. Vamos a continuar, corazón. ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés? Que Dios universo me ayude. 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 Tauro, que Dios universo me ayude. ¿Cómo están las energías? Siento, cariño, que hay una persona que se lamenta. Siento, bisonte, que hay una persona que sufre. Puede ser de repente que está arrepentido o arrepentida de haberte dicho algo, una discusión, o puede ser que a lo mejor de repente esta persona te abandonó también. Pero alguien se arrepiente, no se siente bien cómo ha actuado contigo. Vamos a continuar. La carta también del Rey de Pentáculos, la carta del Emperador. Le gustaría de repente poder decirte esto. Le gustaría de repente poder pedir perdón. Pero al igual como tú también tienes lo que es un bloqueo, esta persona también tiene un bloqueo en su vida. Va a tardar, ¿vale? Está luchando con esto. Está luchando posiblemente con la aprobación de la familia. Está luchando con sus sentimientos. Pero yo noto en mi bisonte que esta persona también sufre, ¿vale? Algo ha pasado, cariño. La carta del 5 de copas. Le gustaría posiblemente que las cosas fueran como antes. Le gustaría de repente que esa oportunidad hubiera llegado a lo que es antes. Siento, Tauro, que hay una persona al margen de la historia que haya pasado entre vosotros dos. Siento que este chico o esta chica está arrepentido. Si a lo mejor de repente vosotros han tenido lo que es una discusión, esta persona está arrepentido o arrepentida. Si a lo mejor de repente vosotros, esta persona se fue de tu vida, esta persona está arrepentido o arrepentida. La última palabra lo tienes tú, bisonte, ¿vale? Porque puede ser que tú me digas, Richard, yo no lo pienso perdonar. Puede ser.
¿Ves? Mucho dolor, cariño. Veo mucho dolor. Veo que esta persona tiene miedo, posiblemente inclusive que las cosas no le vayan bien y que tú no estés ahí, Tauro. Tú eres una persona muy importante en su vida, muy importante, pero posiblemente esta persona, pues, sus decisiones han sido otras. Vamos a ver. Mi querido Bisonte, tú sabes, muchos de vosotros que me siguen la lectura, vosotros saben que yo por la nariz casi ya no respiro, ¿vale? Porque tengo el cornete muy desarrollado. Yo respiro por la boca mayormente, por eso que toso mucho. Entonces, Tauro, justo te estoy diciendo esto, que esta persona no es feliz, esta persona siente de que su vida está incompleta, Bisonte, y he sentido un olor a hierba, Tauro, un olor a hierba. O alguien te está fumando, Tauro, o a lo mejor de repente me dice Richard, ahora que tú lo dices, a veces también yo siento como que alguien está de repente, yo que sé, quemando hierba, te está fumando, Tauro. Siento en mi bisonte que alguien posiblemente está haciendo algún tipo de endulzamiento o alguien te está fumando. Richard, ¿por qué? ¿Cómo así que te está fumando? Cuando una persona te quiere atraer, cuando una persona quiere de repente tener lo que es el dominio de tu vida, empieza a fumar. Empieza a fumar, y tú estás pensando constantemente en él o en ella. Dime, Tauro, si a lo mejor me dice Richard, ya no pensaba en esta persona, pero últimamente como que se ha reactivado. No sé por qué lo sueño, no sé por qué de repente veo su nombre, etcétera, etcétera, bisonte, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué me dicen las energías, ¿vale, cariño? Vamos a ver. ¿Qué me dicen las energías? Que Dios Universo me ayude. Voy a sacar lo que es una carta guía para ti, Bisonte. Pero alguien te está fumando, Tauro. Vamos a ver. Vamos a ver, corazón. ¿Qué está pasando con Bisonte? ¿Quién lo está fumando? A ver. Tenemos lo que es la carta del 9 de espadas y tenemos lo que es la carta del mundo. Tauro. Existe una persona que no acepta que la historia entre vosotros dos se ha terminado. Existe una persona que posiblemente, cariño, también puede ser que vosotros estaban lo que es en una competencia. Vamos a suponer, Tauro, que a lo mejor, como ejemplo, en el trabajo, a ti te han otorgado lo que es un puesto importante. La otra persona también estaba compitiendo por esto. Entonces, no se ha quedado contento, contenta y está haciendo algo para que tú pierdas esto. El otro mensaje también, mi bisonte. Vamos a suponer que a lo mejor tú me dices, Richard, lo he dejado, lo he dicho que ya no quiero saber nada de él o de ella. Esta persona no está conforme. No está conforme. Esta persona dice, vale, Tauro, si tú no me quieres por las buenas, pues entonces será por las malas. ¿Por qué te digo esto? Porque yo siento, Bisonte, ha habido una competencia. Tómalo de una forma general. Puede ser que me digas, Richard, es mi vecino, mi vecina, que lo estaba quitando lo que es el terreno o una propiedad, yo qué sé, cariño, o por el gato, por el gato. Esta persona, mira, si tú te das cuenta, se siente derrotado, derrotada, se siente así. Pero esta persona está al costado de la carta del mundo. Entonces, su deseo es más grande, su ego es más grande que dice. No me voy a dejar vencer por Tauro. Tauro no me tiene por qué ignorar. Si tengo que hacer todo lo imposible, lo voy a hacer. Veo que este chico o esta chica no le gusta perder mi bisonte, ¿vale? Entonces, esto es lo que está pasando. Yo te noto ganador y ganadora, pero hay personas que no saben perder, bisonte. No saben perder. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. A ver, cariño, déjame ordenar las cartas, que ayer tuve lo que es un super chat y terminé a las 2 de la mañana, chicos. Terminé a las 2 de la mañana, imagínate, me levanto, desayuno y vuelvo a trabajar. Respuesta en el tarot egipcio, 3 grupos. Respuesta en el tarot egipcio, 3 grupos. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Tauro, hay una persona que tú tienes que es muy competitiva. Hay una persona, cariño, que no le gusta perder. Pero recuerda, mi bisonte, que es tu mes. Disfruta de la vida, no te comas la olla. Esta persona lo estará intentando, pero tú estás protegido o protegida, mi bisonte. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Es una respuesta general, ¿vale? Lo que tú quieras preguntar. Para aquellos que han elegido la opción 1,
La carta de la justicia es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la fuerza es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Leo. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del carro es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Cáncer. ¿Te das cuenta que siempre te sale el carro, cariño? Nos hablan de rescates o de viajes. Rescates o viajes, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi bisonte. Voy a preguntar para solteros y solteras qué me quieren decir. Richard, ya era hora, Richard. ¿Te has olvidado de nosotros? No, cariño. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para solteros y solteras. Que Dios universo me ayude para solteros y solteras. Bisonte. A ver, cariño, ¿qué está pasando en tu vida? Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del Caballero de Pentáculos. Hay una propuesta o hay una persona que te interesa ya, pero sale lo que es un caballo. Cuando en una carta sale un personaje con un caballo, Tauro, nos están diciendo que posiblemente puede ser que esta persona te insinúa algo, pero no se concreta. Puede ser que exista lo que es una distancia. Puede ser que tú me digas, Richard, lo conozco desde hace mucho tiempo, sé que existe algo entre nosotros dos, pero no termina de cuajar. Vamos a continuar. La carta del 5 de Pentáculos es como que me dice, Richard, ya estoy un poquito hartito o hartita de seguir esperando la paciencia de este chico o de esta chica. La carta también del 8 de Bastos, la carta del Paje de Copas, la carta de la Fuerza y cierras con la carta del 6 de Copas. Vale, corazón. Bisonte, si es tu historia, mi querido Bisonte, me están diciendo, si tú dejaras de estar perdiendo tu tiempo en este chico o en esta chica que no se aclara, tenlo por seguro que te va a llegar una oportunidad de tener lo que es una relación estable. Y algo más, Tauro, con esta persona, una vez que tú dejes esa relación que no avanza, inclusive van a tener hijos, Tauro, hijos para ti, ¿vale, Bisonte? El otro mensaje también, mi querido Bisonte, me dice, no digo todo, ¿vale? No quiero que luego se me ofendan para que diga, qué poco conoces a los tauros. Los tauros no rogamos a nadie, porque ya te veo ya. Veo, mi Bisonte, que muchos de vosotros están detrás de alguien. A lo mejor de repente, Bisonte, quieres que este hombre, esta mujer te ame, quieres de repente que esta persona te dé lo que es una oportunidad. Veo que siempre estás detrás de alguien. Necesita su cariño, necesita su amor. Pero, Bisonte, me están diciendo, tendrías que cerrar ese capítulo y darte lo que es una oportunidad con otra persona. Si tú cerraras ese capítulo, tenlo por seguro que en este año tú tendrías pareja y familia. Entonces, cariño, cierra primero lo que es el pasado, deja de estar rogando a una persona que no es para ti y empieza a abrir tus oportunidades en el futuro, mi Bisonte, ¿vale? Eso es lo que yo siento, Tauro. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dice en economía. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Economía, Tauro. Que Dios universo me ayude. Economía. Vamos a ver. La carta del 9 de bastos. La carta del ermitaño. La carta también del caballo de bastos. La carta de la reina de espadas y la carta del caballo de espadas. Siento, Bisonte, como que me dice, Richard, tengo mucho trabajo. O a lo mejor de repente, yo que sé, corazón, te dan muchas horas para trabajar. ¿Te gustaría posiblemente pasar página, ¿vale? Yo siento, Tauro, que estás un poco aburridito o aburridita, posiblemente de estar lo que es en la rutina, posiblemente de repente me dices, Richard, me dan mucho trabajo y no hay reconocimiento. Si tú, Tauro, tomaras la decisión de pasar página y buscar algo que realmente te hace feliz, tenlo por seguro, Bisonte, que las cosas te van a ir muy bien, ¿vale? Entonces, tienes que tomar lo que es una decisión o simplemente opta por un trabajo, cariño, o un proyecto que realmente te haga feliz, mi Bisonte. Siento que estás un poco aburrido, aburrida, o a lo mejor me dice Richard, no me siento seguro de firmar ese contrato, siento que para mí no es ese proyecto, tienes que hacer caso también lo que dicte tu corazón, mi Bisonte. Muy bien, vamos a ver las características, que Dios universo me ayude. Las características, cariño, un momento, que Dios universo me ayude, Tauro, las características, corazón. Vamos a ver.
Me dicen bisonte. Hay una persona que viene a pedirte perdón, hay una persona que quiere que le des lo que es una oportunidad. Para muchos de vosotros, mi bisonte, posiblemente tú estás lidiando con una persona de elemento agua, especialmente lo que es un cáncer. Muchos de vosotros, Tauro, van a conocer a una persona muy especial. Hay un contraste entre vosotros dos. Puede ser que tú seas muy rubio, muy blanca, muy blanco, y la otra persona es muy moreno, muy morena, o trigueño o trigueña. Pero es como que me dice Richard, cuando salgo a la calle con él o con ella, no pasamos desapercibidos. O puede ser que la persona con la cual tú estás, mi bisonte, es una persona muy atractiva, muy atractivo, pero siempre hay un contraste. Vamos a continuar. La carta también del 9 de bastos. Siento como que ha habido algún tipo de problema o de lío con una persona de elemento fuego. Actualmente veo que esta persona es muy orgulloso, muy orgullosa. No te habla, bisonte, no te habla, ¿vale? Pero sin embargo te piensa o está esperando quizás de que tú deas el gran salto. Siento que vosotros por el momento van a estar un poco aislados, deja que las aguas se calmen. Puede ser que estás lidiando con una persona que es alto o alta, puede ser mulato o mulata, como también puede ser de repente de piel blanca. Mayor de 30 años. Veo que esta persona te piensa, pero posiblemente puede ser también que tenga lo que es su familia. Entonces, actualmente está lo que es entre la espada y la pared. Jamás te he olvidado, pero en estos momentos siento que muchos de ellos pues están como más entretenidos o entretenidas en lo suyo, mi bisonte. Muchísimas gracias, cariño. Gracias por tu apoyo, mi bisonte. Estamos lo que es en contacto. Bendiciones de corazón, cariño. Te quiero, bisonte. Hasta la vista y sé feliz.